En esta oportunidad vamos a trabajar hoy, día 22 de marzo, vamos a profundizar sobre esas rutas del saqueo del agua en nuestra América. A la vez, conversar sobre esos procesos de defensa, cómo las comunidades se vienen organizando para defender el territorio y defender la vida y defender el líquido vital que es el agua. 2.000 millones de personas consumen agua contaminada o tienen dificultades para acceder a ella, a este preciado líquido. Y estamos hablando de unos datos que nos da Naciones Unidas. A la vez, estamos diciendo que en América, en el mundo, la cantidad de agua que consumen las industrias, la minería, la agricultura industrial aumenta cada vez más. Y la posibilidad de acceso al agua potable de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias, de los pueblos que habitan los territorios se reduce o se encarece. Ese tema es el que vamos a profundizar el día de hoy. Y vamos para ello a agradecer primero que nos hayan aceptado la invitación, un cuerpo que se viene organizando en el sur de nuestra América, que es las asambleas contra las rutas del saqueo. Nos acompañan Eli Jiménez Cortés, del colectivo Quintral de Chile, Marta López, de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, en Mendoza, Argentina. Nos acompaña Camilo Tapia Páez, Asamblea en Defensa del Elqui, en Chile. Marco Castillo, tal vez se nos conecta ahora, de Global Exchange, de México y Estados Unidos. Una organización que promueve la defensa por el territorio y la paz también en estos territorios de nuestra América. Bien, sin más, vamos a iniciar. Vamos a hacer primero una presentación de contexto. Vamos a ponernos a poner los marcos de referencia sobre los cuales vamos a conversar. Eso lo hará Eli Jiménez. Y después haremos cada una estará presentando la problemática de su territorio y cómo se ha venido organizando para la defensa del agua. Entonces, en este momento quedamos en manos de Eli Jiménez. Eli, te escuchamos. Ya. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de tener este espacio en Cavilando para poder entregar algunas reflexiones, algunos análisis y contar experiencias asociadas al trabajo de las rutas, ¿ya? De las asambleas contra las rutas del saqueo. Yo les cuento acá en el puerto de Coquimbo. Esto es el borde costero de la cuenca del Elqui, en tierras actualmente bajo control del Estado chileno, y yo trabajo en un colectivo que se llama Colectivo El Quintral, que es un colectivo de investigación militante, y estoy participando en esta red de asambleas, ¿ya? Como red de asambleas, nosotras decidimos tomar esta fecha ya instalada y promovida desde instituciones de gobernanza global para abrir el debate, ¿ya? Para plantear algunos temas de debate asociados a los conflictos hídricos y cómo esa conflictividad hídrica se vincula directamente con el tema que a nuestras asambleas les interesa especialmente, que es las rutas del saqueo, ¿ya? Voy a hacer una contextualización para enmarcar un poquito luego las experiencias locales que vamos a compartir con ustedes, y esta contextualización va a abordar 4 puntos, ¿ya? El primer punto que quería abordar es, antes de hablar directamente de la conflictividad hídrica, reconocer que hoy en día estamos viviendo en las tierras que conocemos como América Latina y el Caribe, estamos viviendo una nueva fase, un nuevo ciclo de colonización y despojo de los territorios, ¿ya? Se ha abierto, en la década del 70 en adelante, se ha actualizado un nuevo ciclo extractivista. Entendemos el extractivismo como la explotación intensiva y extensiva de los territorios, de las naturalezas de los territorios, incluida la naturaleza humana, con la intención de generar materias primas, transformar, reducir los bienes de la naturaleza al rol de materias primas
y conducirlos, orientarlos para alimentar las dinámicas del capitalismo global, ¿ya? El punto es que esta nueva avanzada, esta nueva ola extractivista en los territorios, está obviamente generando una transformación de las dinámicas ecológicas, está generando una transformación de los territorios. Y eso afecta directamente las fuentes hídricas. Cuando hablamos de dinámicas extractivistas, estamos hablando de aquellas asociadas a la megaminería, metálica y no metálica. Estamos hablando de los emprendimientos asociados a la agroindustria, la industria forestal, la pesca de arrastre, la acuicultura intensiva, ya el turismo intensivo, y también estamos hablando a todos aquellos mega emprendimientos asociados a la explotación de hidrocarburos, petróleo, gas, etc. El punto es que, más allá de las diferencias en la forma de sobreexplotar la naturaleza, todo este tipo de actividades ejerce una enorme presión sobre las fuentes hídricas. Finalmente es el agua, ya es el agua lo que sostiene, lo que alimenta esas dinámicas y por lo tanto lo que sostiene finalmente la reproducción de ese modelo. Este avance depredador sobre los territorios piensa el agua, reconoce el agua como un insumo económico, ¿ya? Como un insumo para la productividad bajo un modelo de explotación de la naturaleza, desconociendo, negando y entrando en contradicción con una diversidad de formas de construir la relación entre lo humano y lo natural, y específicamente entre lo humano y el agua. Entonces yo creo que ese es un punto uno. No hablamos del agua en abstracto, no hablamos del agua como solamente aquello que nos sirve para poder, como sujetas, nutrirnos, sino que estamos hablando del agua como aquel elemento que genera vida y que a partir de la expansión de este modelo extractivista está siendo constantemente amenazado. También sobre ese punto yo quería señalar que esta nueva avanzada, ya esta actualización colonizadora, extractivista en los territorios, está muy asociada a procesos de neoliberalización, a procesos de privatización del agua, donde no solamente se la comprende como un insumo productivo, sino que además ese insumo se mercantiliza. Se entiende el agua como una mercancía, ¿ya? Y eso obviamente ha generado conflictos territoriales con aquellos pueblos, comunidades, naciones que necesitan esa agua para reproducir sus sistemas de vida. Y también para poder generar una reproducción de los propios sistemas ecológicos. Sin embargo, yo también quería señalar que aun cuando identificamos en el neoliberalismo un hito de este ciclo de despojo, tenemos que reconocer que antes de eso también, ¿ya? Desde el proceso de la colonización, desde el proceso de la invasión territorial, se dieron acaparamientos de tierra, ¿ya? Se dio despojo de agua, y eso es parte, digamos, de la historia, de la terrible historia de la colonización en estas tierras. Ese era el primer punto. Vamos a hablar de agua, pero entendiendo su conflictividad asociada a este ciclo extractivista. El segundo punto que quería señalar es que esta red de asambleas, en las cuales les cuento que participamos asambleas, organizaciones, medios populares de Chile, de Argentina, Colombia, ya de Brasil, ya es una red que se ha estado configurando, que se ha estado tejiendo ya de asambleas populares que se han enfrentado a la amenaza de obras, de mega obras de infraestructura de integración. Y obras como puentes, túneles, carreteras, sistemas portuarios, ¿ya? Hidrovías, que lo que están haciendo es generar las condiciones físicas, generar las condiciones de conectividad para hacer rentable los emprendimientos extractivistas. Y en relación a eso, lo que yo quería señalar es que estas mega obras también, más allá de hacer viable la megaminería,
de hacer viable la agroindustria, de hacer viable el empresariado forestal en estas tierras, también genera una fuerte presión sobre el agua. Por ejemplo, al construir estas megasobras, ¿ya? La construcción de una carretera, la construcción de un túnel, ¿ya? La construcción de una hidrovía, en su propio ejercicio de construcción requiere materias primas que suponen una extracción de agua. Pero además, el diseño, la planificación territorial de estas obras de infraestructura interviene en los cursos naturales del agua, ¿ya? Entonces también rompe los ciclos, genera una nueva territorialidad que de cierta forma presiona, bloquea las dinámicas ecológicas asociadas a los ciclos del agua. Ese es otro punto asociado a la infraestructura. Otro punto asociado a la infraestructura es que cuando hablamos de infraestructura de integración regional, de estas mega obras, no solamente estamos hablando de obras viales, como lo que señalé, puentes, túneles, carreteras, hidrovías, sistemas portuarios, sino que también estamos hablando de mega obras de infraestructura de conectividad energética. El avance extractivista no solo requiere caminos, sino que también requiere fuentes de energía. Y en el caso de Sudamérica, sobre todo, una de las fuentes de energía que ha tenido un foco de inversión enorme en gasto para la infraestructura son las megacentrales hidroeléctricas, sobre todo en las tierras de la Amazonía, en los bosques australes del sur de Chile y Argentina, etc. Entonces también las obras de infraestructura generan ese tipo de impacto al apresar el agua, ya como una fuente de energía. Las megacentrales, que generan un desequilibrio y además generan desplazamiento territorial, desplazamiento de comunidades humanas y comunidades no humanas también. Las obras de infraestructura generan una nueva territorialidad y para poder hacerlo domestican el agua, ¿ya? Ese era el segundo punto que yo quería resaltar como para enmarcar la conversación. El tercer punto, y que me parece el punto quizás más importante, al menos para nosotras desde el Quintral hoy en día, tiene que ver con hablar un poquito de la coyuntura que estamos viviendo en estos conflictos territoriales asociados al extractivismo año 2023, ¿ya? En estos últimos años, sobre todo en el periodo de pandemia en adelante, se está viviendo a nivel global, pero sobre todo con mucha intensidad y violencia en estas tierras, un proceso de transición energética, asociado a ciertos consensos internacionales que tienen que ver con desplegar estrategias para enfrentar el cambio climático. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que lo que estamos viviendo en América Latina y el Caribe es una transición energética de carácter corporativo, ¿ya? Cuando hablamos de transición energética, nos estamos refiriendo a una transición en la matriz energética de las sociedades. La idea, la propuesta, es pasar de una matriz energética asociada a los hidrocarburos, que es lo que ha generado los problemas climáticos, a una matriz energética de energías renovables no convencionales. Energía solar, energía eólica, energía mareomotriz, energía térmica, pequeñas centrales de paso, ¿ya? Que se supone tendrían una relación más amigable con los territorios. El asunto es que cuando se piensa en esas energías renovables no convencionales, no se está pensando a nivel de sustento autónomo de las comunidades locales. Lo que se está pensando es en un proceso de industrialización de esas energías, ¿ya? Y por lo tanto, los mismos grupos empresariales, las mismas corporaciones empresariales que han sostenido la sociedad energívora en base al petróleo, en base a los hidrocarburos, hoy en día se están desplazando, están haciendo una reconversión del negocio, haciéndose cargo de las energías renovables no convencionales. Estamos hablando de enormes parques eólicos que generan desplazamiento,
que generan desequilibrios ecológicos. Estamos hablando de enormes campos, territorios muy extensos, asociados a la energía solar. No estamos hablando de autoabastecimiento a nivel comunitario, sino de un nuevo nicho de negocios y, por lo tanto, una nueva frontera extractivista. ¿Cómo se vincula esto con el agua? Bueno, lo que ocurre es que esta transición energética empresarial, liderada por las corporaciones extractivistas, está ampliando la frontera hídrica. ¿Ya? Eso quiere decir que está generando, a través de una serie de tecnologías, estrategias para llegar a aguas que hasta ahora no eran accesibles. ¿Ya? Está generando, a través de la tecnología, una serie de herramientas nuevas para la explotación del agua. La transición energética, y eso creo que es muy relevante de reconocer, asume que el planeta es finito, ¿ya? Asume que el planeta es finito y que los bienes de la naturaleza se agotan. Pero, paralelamente, asume que la inteligencia humana y la capacidad para desarrollar tecnología fuese infinita, y deposita una fe en la tecnología, genera una lectura tecnocrática, ¿ya?, de acercamiento a la naturaleza. Una de las dimensiones que tiene esta transición energética, y que muchas veces se invisibiliza, ¿ya?, sobre todo en las sociedades del norte global, donde se comienza a difundir y luego se expande, es que, por una parte, hay que reconocer que el transitar de una matriz basada en hidrocarburos a una matriz basada en energías renovables no convencionales potencia la megaminería, ¿ya? Para que pueda haber una transición energética en el norte global, los territorios como los de América Latina y el Caribe, el caso de Chile es un caso emblemático, que tienen emprendimientos mineros, ¿ya? Van a tener un rol muy protagónico en esa transición. Sin megaminería no sería viable la transición energética como se ha pensado bajo las lógicas capitalistas, ¿ya? Eso es sumamente importante. A mayor energía renovable no convencional, se va a requerir más cobre, ¿ya? Y eso está significando, en el caso chileno, la apertura de nuevas prospecciones. Se está dando un proceso de presentación de muchos proyectos, de megaproyectos mineros, ¿ya?, para aprovechar la buena racha que supone la alta demanda de cobre. Pero también la minería no metálica, porque las energías renovables no convencionales son energías muy inestables, no son como las energías basadas en el hidrocarburo. Entonces requieren estrategias tecnológicas para el almacenamiento y la transmisión. Y ahí es donde aparece el tema del litio, ahí es donde aparece el tema del cobalto, las tierras raras, etc. ¿Ya? Un elemento muy característico de esta transición energética es que se está pensando solamente como un desplazamiento hacia la electrificación de la matriz eléctrica, perdón, de la matriz energética, ¿ya? Y eso, como digo, se sostiene en minerales metálicos y no metálicos. Por lo tanto, la megaminería, que es uno de los emprendimientos que tiene mayores efectos negativos sobre las fuentes hídricas, en este momento se está potenciando. Ya hay la apertura de un nuevo ciclo minero, y eso es sumamente peligroso para la reproducción de las fuentes hídricas, ¿ya? Todo este tema de la transición ha generado una serie de ecorretóricas, por llamarlo así. En el caso chileno se habla de la minería verde, en el caso chileno se habla del hidrógeno verde, ¿ya?, invisibilizando que el negocio de las energías renovables no convencionales supone la amenaza a las fuentes de agua. Ese era el tercer punto que yo quería señalar, ¿ya? Estamos en un nuevo escenario extractivista en el cual, para subsidiar la transición energética en el norte global, se está generando esta nueva presión en nuestros territorios. Y eso supone formas muy violentas de colonización. Mientras más verde
verde, se hagan las economías y las sociedades del norte global, del capitalismo central, el saqueo territorial acá se intensifica, ¿ya? Y eso además tiene muy buena prensa, así que es difícil de confrontar. El cuarto y último punto que yo quería señalar para enmarcar la conversación tiene que ver con que este avance extractivista, ya asociado precisamente en este año a la expansión de las estrategias de transición energética, está asociado a un fuerte proceso de gobernanza corporativa de los territorios, ¿ya? Cuando se instala un emprendimiento extractivista, no solamente es la explotación, sino que para que eso sea viable, los emprendimientos, el empresariado extractivista, sea una forestal, una salmonera o un proyecto megaminero, requiere controlar las relaciones sociales, requiere controlar las comunidades y por lo tanto genera procesos de pacificación, ¿ya? Genera imaginarios sociales que hagan deseable el estar ahí. Y ese proceso genera una nueva forma de gobierno de los territorios, donde finalmente el rol que se le asignó en algún momento al Estado es reemplazado por el rol de las corporaciones empresariales. Las mineras lo controlan todo, los sistemas educacionales, los medios de comunicación, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, un eje del control corporativo de los territorios es el control del agua. Es el control del agua, ¿ya? En el caso chileno, las mineras, las forestales, se hacen parte de las juntas de vigilancia de agua, ¿ya? En el caso chileno, establecen relaciones de alianza público-privada que les benefician en recursos orientados a infraestructura hídrica, ¿ya? Pero no solo eso, sino que generan imaginarios asociados a la gestión hídrica. Ese proceso de gobernanza corporativa impuesto, ¿ya?, sobre los territorios, opera con violencia física, como lo vemos, por ejemplo, en los territorios de Wallmapu, la militarización estatal al servicio de la corporación extractivista, pero también opera con formas muy sutiles de pacificación social, ¿ya? Opera generando relaciones de empatía con las necesidades de las comunidades. Y eso es sumamente peligroso. Estoy haciendo mención a este punto porque hoy, que es el día, la conmemoración del Día Internacional del Agua, decretada desde Naciones Unidas, si uno revisa las redes sociales en Chile hoy, se va a dar cuenta que el mundo empresarial minero, agroindustrial, ha hecho comunicados, se ha presentado como líder de este proceso, ¿ya? Está aprovechando la oportunidad, la coyuntura de la conmemoración de este día para hacer el despliegue de una estrategia comunicacional que posiciona a esas empresas extractivistas como líderes en la protección del agua. Hoy en día las redes sociales han estado acá, en el caso chileno, repletas ya de anuncios y comunicados asociados a las desaladoras, que en el caso chileno más del 50% está controlada por el mundo minero, ¿ya? El tema de la eficiencia hídrica con el tema de la canalización, con el entubamiento, como obras que desde el mundo empresarial estarían aportando a la conservación hídrica. Ha renacido el tema de una posible carretera hídrica, ¿ya?, que evite que el agua se pierda en el mar, ya como ha sido señalada desde las lógicas tecnocráticas. Entonces yo quería llamar la atención sobre eso, que hay una gobernanza corporativa que está gestionando no solamente el uso del agua, el acceso del agua, ya en los territorios, sino que además ha alterado el tejido social, ya se ha incrustado en las orgánicas que tradicionalmente trabajan el agua. Se ha hecho parte de las asociaciones de canalistas, se ha hecho parte de las comunidades de agua, ha formado ONGs ambientalistas dedicadas al cuidado del agua. Y eso es sumamente peligroso. Y ha generado una serie de ecorretóricas verdes, ¿ya?, que las posicionan liderando este proceso de transición energética. Es en ese contexto donde en el caso chileno hoy
hablar de eficiencia hídrica es hablar de entubamiento de canales, es hablar de desaladoras, es hablar de nuevos proyectos de pequeñas centrales de paso. Todo eso en función de generar un insumo productivo para mantener las dinámicas extractivistas. Solamente por dar un dato, hoy en día en un medio de prensa muy difundido acá en Chile, que se llama El Mostrador, salió una nota, ¿ya? Una editorial sobre el tema del agua. Y era realizado por la Fundación Amulén, ¿ya? Que es una fundación dedicada a la conservación, a la promoción de buenas prácticas asociadas al agua. Cuando uno ingresa a la información que entrega esta fundación de carácter ecológico, se encuentra que es financiada por la CMPC, que es el consorcio forestal de la familia Mate. Se da cuenta que está ISA Interchile, que es la empresa colombiana-chilena de conectividad eléctrica a cargo del proyecto Quimarlo Aguirre, que acá está generando una invasión territorial, sobre todo en la cuenca del Elqui. Se da cuenta que está Coca-Cola Chile, está AgroSuper, ¿ya? O sea, está, por decirlo así, las empresas que han generado enormes presiones sobre el agua, que han generado procesos de saqueo del agua, y financian este tipo de fundaciones. Entonces, por eso pensaba que era importante hacer esa mención, ¿ya? El tema de la eficiencia hídrica tiene que ver directamente con estas formas de gobernanza corporativa que promueve finalmente un uso del agua asumiendo que es un insumo productivo y que hay que aprovechar la racha, la buena racha de la transición energética para acelerar el proceso de sobreexplotación de los territorios. Yo quería dejar ahí para enmarcar un poco la conversación, porque muchas veces cuando se habla del tema del agua se desliga, ¿ya? Se desliga del debate político y muchas veces se reduce a un asunto ambientalista, a un asunto ecologista, despolitizado. Y creo que hay que también cuestionar desde dónde viene la narrativa de conservación hídrica cuando se instala desde la lógica del poder. Las mismas Naciones Unidas que son quienes instalaron este día, ¿ya? Tienen un prontuario en apoyo no solamente a convenios internacionales que avalan el despojo hídrico, sino también a la militarización de territorios en diferentes partes del mundo que muchas veces utilizan el saqueo del agua, la acumulación del agua, como una estrategia de contrainsurgencia, como una estrategia para desactivar las movilizaciones, ¿ya? Entonces, es un tema político. Y lo último a señalar es que si bien esta avanzada extractivista es sumamente depredadora, es sumamente violenta, paralelamente han florecido las resistencias. En todos nuestros territorios, en lo que hoy conocemos como América Latina y el Caribe, cada vez son más los espacios de resistencia, de coordinación, son más los espacios en los cuales se está ejerciendo una lucha conjunta por la defensa del territorio, por resignificar, ¿ya? por establecer diálogos generacionales incluso, ¿ya? Para poder potenciar el resguardo del agua, no entendida como un insumo económico, no entendida como una mercancía, sino que apelando a las diferentes formas en que los grupos humanos han construido sus propias dinámicas sociales a partir de la relación con este elemento de la naturaleza. Yo lo quisiera dejar hasta ahí y luego podemos avanzar con algunas preguntas. Eso. Bien, Eli. No, muchas gracias por la claridad, por el recorrido que nos haces, por el contexto que nos estás presentando. Preciso, Naciones Unidas dice que estos 23 años del nuevo siglo, ha aumentado en América Latina la extracción del agua. Y eso tiene que ver con lo que estás diciendo, un ciclo neoextractivista y en unas lógicas neocoloniales. En